Si quieres saber un poco más acerca de quién es Dios realmente, lo primero que deberías hacer es ir y mirar su misericordia. Fíjate, mirar y ver su misericordia. No digo que los demás atributos no, sí, verlos todos, pero pon atención también en su misericordia. Piensa en esto, que tú y yo hayamos recibido misericordia de Dios, en la condición en la que vivíamos, en la manera en que vivíamos, en nuestros propios pensamientos, en la forma de sin Dios en este mundo y la manera en que nos desarrollábamos nuestras vidas, pero que hayamos recibido misericordia significa no solamente que no merecíamos su favor, sino que merecíamos su justo juicio. Es decir, cuando no estábamos en Cristo, su juicio estaba sobre nosotros. Sus misericordias estaban ahí, sí, pero su juicio estaba sobre nuestras vidas. Y esto lo vimos la semana pasada con Mefiboset. Bueno, hace 15 días y la semana pasada. ¿Recuerda? David y Mefiboset. Por derecho, usted y yo deberíamos estar bajo la ira inminente de Dios, del Dios Santo. Como toda la humanidad está bajo la condenación, también tú y yo estábamos ahí. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 3 lo siguiente: éramos por naturaleza, ¿qué cosa dice el texto? Hijos de ira. Y escucha esto, lo mismo que los demás. Dice, tú que eres cristiano, también juntamente con ellos eras un hijo de ira. Es decir, la ira de Dios estaba sobre ti. Y sin embargo, mi amado hermano, Dios mostró, como dice Lucas, Dios mostró su entrañable misericordia al proveernos a un Salvador. Y por el hecho de que nos haya extendido su misericordia y su gracia a nosotros, debería ser suficiente para considerar todo lo demás como basura. Es decir, si Él nos ha librado de la muerte y del pecado y nos ha dado de su naturaleza, nos ha hecho sus hijos, ahora nos ha sentado en su mesa, ahora nos dice que somos suyos, entonces deberíamos valorarlo de tal manera que todo lo demás lo consideremos basura, porque si te aferras a esas cosas, entonces no has valorado el gran sacrificio del Señor y lo que estamos haciendo es hacerlo competir, entre comillas, entre eso, entre aquello que nos causa placer, entre aquello que nos da satisfacción temporal y el que lo satisface todo. Por eso, mi amado hermano, el hecho de que Él ha prolongado su misericordia debería ser suficiente para valorar lo que Él es y valorar todo lo demás como basura. Es decir, para considerar al Señor Jesús como nuestro mayor tesoro, como considerarlo como nuestro mayor y mejor tesoro en nuestras vidas, por el cual podamos vender todo lo que tengamos por poseerlo, por tenerlo. Y esto, mi amado hermano, debería estar en nuestras mentes. Yo debo todos los días despojarme del viejo hombre, sí, a través de la ayuda del Espíritu, pero también de aquellas cosas que están compitiendo en mi corazón por el afecto a mi Dios. ¿Te ha sucedido? Yo te pregunto, ¿te sucede? Porque si no te ha sucedido, es decir, si dices, no, pues no, o sea, no siento que haya algo que esté compitiendo, entonces probablemente el Señor no es tu tesoro, ¿me explico? Porque cuando Él es el mayor y grande tesoro, lo que hace nuestro corazón es competir con el Señor o con otras cosas. Y bueno, normalmente decimos que no está compitiendo, pero la realidad de las cosas, mi amado hermano, es que aquello que amas es lo que valoras. Y a lo que te entregas es a lo que amas. Entonces, para considerar al Señor como nuestro mayor y supremo tesoro, por el cual podamos vender todo aquello para poseerlo, para poder decir como Mefiboset cuando el rey David le dijo, bueno, entonces divídete la herencia entre Siba y tú. Y entonces él, recuerda cuál fue la respuesta de Mefiboset, deja que él tome todo, que se quede con todo, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. Es decir, no me importa los bienes, no me importa esa seguridad que me provee mi salud, mis bienes, mi familia. No, eso lo tengo, sí, está ahí, pero no es lo importante, por amor a Cristo. Eso sí es lo valioso, eso sí es lo cual merece toda mi atención y todo mi amor. Por eso, mi amado hermano, hemos sido objetos de la misericordia de Dios. ¿Es cierto esto en tu vida? ¿Dios ha sido misericordioso para ti? Bueno, gracias hermanos, así con un amén, ¿verdad? Amén, sí, claro que sí. Ahora, quiero decirte algo, quiero advertirte algo el día de hoy también.
Cuidado con acostumbrarte a la misericordia de Dios. Cuidado con acostumbrarte a las misericordias de Dios. Les invito por favor a que vayan al libro de Lamentaciones capítulo 3. Y ahí vas a descubrir a un profeta, el profeta Jeremías, que va a escribir algo muy interesante en esta porción. Lamentaciones capítulo 3. Y me ayudan por favor en el versículo 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. ¿Lo tienen, hermanos? Con voz fuerte, lo pueden leer conmigo. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, ¿es bonito este texto, hermano? Se puede levantar todos los días con el texto y decir: amén, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Te puedes levantar todos los días con ello? ¿Cómo ves, hermano? ¿Sí? Sí, podemos hacerlo, pero el texto es sumamente maravilloso para nosotros y además es muy esperanzador, pero el contexto no lo es. El contexto de este pasaje no es tan alentador como quisiéramos o como pensáramos. ¿Recuerda por qué se escribe el libro de Lamentaciones? ¿Recuerda cuál es el contexto del libro de Lamentaciones? Hay mucho desastre, a la mitad viene esto y después sigue el desastre. Vamos a pensarlo, si usted puede leer Lamentaciones. Pero el contexto general del libro de Lamentaciones estamos hablando del profeta Jeremías. La nación de Israel ha estado, digamos, asediada por el ejército de Nabucodonosor durante 2 años y medio. 2 años y medio. Es decir, afuera de las murallas estaba el ejército de Nabucodonosor, no dejaba entrar ni salir, pero también no permitían que pasara agua, ni la comida y demás. Y durante estos dos años y medio, el asedio de Nabucodonosor rinde fruto cayendo la ciudad. Esto es lo que va a suceder. Fue este asedio a la ciudad que dejó a las personas que vivían dentro de Jerusalén, dentro de las murallas, los dejó obviamente con grandes circunstancias de vida, es decir, mucha escasez de agua, de comida, de tal manera, mi amado hermano, que el hambre les había invadido a tal punto que llegaron a comerse a sus propios hijos. Luego, la ciudad completa y el templo fueron quemados, fueron saqueados. Fueron tomados hombres y mujeres, fueron masacrados, realmente fue una masacre. Jeremías dice que caminando se encontraba cuerpos de hombres y de mujeres, ancianos y niños, mujeres violadas. Bueno, fue un desastre tremendo esta cuestión. Creo yo, históricamente, ha sido de las cosas peores que el pueblo de Israel ha sufrido. Pero escucha esto, durante siglos, no le estoy diciendo años, durante siglos el Señor les había hablado a la nación y Dios había sido paciente con ellos. Había hablado con ellos a través de, no solamente de Jeremías, sino de Isaías y otros más profetas que ustedes recordarán, que les decía cuál era la connotación de todos estos profetas para con Israel, para con Jerusalén. ¿Cuál era? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No estés jugando, pues, vamos a decirlo en pocas palabras, con la misericordia de Dios. Si usted recuerda un poco antes, allá por el libro de los jueces, recuerda que los jueces fueron impuestos o fueron puestos por Dios ¿para qué? Para librar a la nación cada vez que ésta caía en pecados. Y entonces se levantaba, ¿verdad? Un juez ponía paz, ponía seguridad Dios a través de él, y después que moría se levantaba de nueva cuenta la nación en contra de Dios, caía cautiva de sus enemigos y Dios les enviaba un libertador y así se la pasaron. Y Dios fue misericordioso, ¿verdad? Entonces, durante siglos el Señor había hablado ya a la nación y había sido paciente con ellos. Pero la nación no se había vuelto al Señor. Y ahora el Señor llegó a ser como enemigo, dice Jeremías. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento, dice Jeremías. Ahora, el profeta está viendo ese caos. Imagínate tú al profeta Jeremías. Está viendo todo ese caos en el cual se encontraba la ciudad.
Puedes observar a Jeremías, ve conmigo a esa parte de la historia, pues en tu mente, solo ahí puesto, mirando desde el lugar donde estuviera hombres, mujeres, niños, quemando, muertos y subiendo el fuego o quemándose, no solamente las casas, sino también las murallas y también el templo, y viendo sacar a los ejércitos de Nabucodonosor, todos los bienes del templo, todas las cuestiones del templo de oro, de plata, está observando él, y el profeta ve ese caos derivado de algo, de la desobediencia. Era por cuestión de la rebelión y del alejamiento al Señor. Pero el texto es una luz misericordiosa que está presente en ese día para Jeremías. Puedes ver ahí la luz de las misericordias de Dios presentes día a día en la nación de Israel. Porque ¿qué merecía la nación de Israel? ¿Qué merecía? Piense usted. ¿Qué merecía? El juicio, el aniquilamiento total de la nación, es decir, que murieran todos. ¿Recuerdas tú algunas naciones en las cuales Dios profetizó de ellas que jamás se levantaría hombre alguno de esa nación? ¿Recuerda, por ejemplo, a los ninivitas? ¿Qué ciudad fue donde cayó fuego del cielo y la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal? Sodoma y Gomorra. Jamás volvieron a levantarse esas naciones porque habían sido rebeldes y habían pecado contra Dios, y Dios trajo juicio sobre ellas. ¿Y qué pasó? Se perdieron. No existen pues ninivitas, no existen sodomitas pues de la nación de Sodoma o de Gomorra o de todas esas lugares aledaños entre nosotros, ¿o sí? Fueron desaparecidas. Pero escucha, lo que Israel o Jerusalén, porque recuerda que Jerusalén, esta es la parte que cae Jerusalén, antes de Jerusalén, unos cuantos años antes de Jerusalén, ¿quién había caído? Samaria. Y Samaria había sido llevada cautivo. Las 10 tribus, ¿verdad?, que conformaban el reino del norte fueron llevadas cautivos. Quedaron dos propiamente dicho tribus, que era la de Judá y parte de la de Benjamín. ¿Y qué sucedió ahí? Dios fue paciente, llevándoles y buscándoles. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando llegó el clímax del asunto, vino estas circunstancias de Jeremías. La nación debería ser aniquilada en su totalidad, completamente en su totalidad. Y entonces escribe Jeremías lo que leímos hace ratito. Me ayuda versículo 22. Bueno, obsérvelo y yo le voy a decir. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? ¿Qué merecían? Consumidos. Pero escuche, quiero que se ponga en su mente. Por la pura misericordia de Jehová. Escucha lo que voy a decir en boca de Jeremías, voy a hablar pues. Jeremías está en medio de todas esas cosas y se está observando él y dice, por la misericordia de Jehová, no hemos, ni yo he muerto por la misericordia de Jehová. Escucha, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué cosa? Lo que está diciendo Jeremías es que él ahí, frente a los muertos y cadáveres y todo el fuego que está haciéndose, él considera que ahora Dios ha sido con él, ¿qué? Misericordioso. Y ha sido con ese remanente que ha quedado de Israel, ha sido misericordioso, aunque todos ellos como nación merecerían la aniquilación. Entonces dice, es que está sucediendo por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Dios, diría a Jeremías, voy a tratar un poquito de ponerlo en tu mente. Dios, yo soy objeto de tu misericordia, igual que ese, y esos 100 o 200 o 500 o 1000 que quedamos de no sé cuántos miles que había en Jerusalén. Mi amado hermano, quiero que veas la dimensión de lo que dice Jeremías, versículo 23. Que es el texto muy hermoso que nos da mucho aliento. Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? Su misericordia. Escucha, Jeremías dice, quizá hoy voy a dormirme y no me levante. Pero hoy que fue la caída de Jerusalén, me levanté.
Y vi cómo sucedieron estos eventos. Sí, estuve ahí en la cárcel, pero bien pudieran haberse metido aquellos ejércitos de Nabucodonosor y haberlo matado. Y bien aquel y otro o aquel les hubieran pasado las lanzas y lo hubieran aseteado como a muchos, pero no sucedió porque ellos se levantaron y fueron objetos de la misericordia de Dios. Y al otro día fueron objetos de la misericordia de Dios. Y al otro día han sido objetos de la misericordia de Dios, como está sucediendo hoy contigo, amado hermano. ¿Puedes sopesar eso, esa verdad? Dios es misericordioso día a día. Escucha bien, Dios ha prolongado, está manifestando su misericordia contigo todos los días. Así que nunca la des por sentada. Nunca digas, oh, ¿verdad? Como Sansón. ¿Recuerdan como Sansón? Sansón, ¿verdad? Estaba jugando ahí con Dalila y con los filisteos, y es que si me hacen esto, entonces ya mi fuerza se quita, y si me hacen aquello, mi fuerza se quita. Él, ya saben que era un hombre que le gustaba mucho las cuestiones de los enigmas y decir muchas cosas de estas, y bueno, él así era, pero cuando él se levantó, dijo, me levantaré como las otras veces, pero lo que él no sabía es que Jehová se había apartado de él. Su misericordia ya no iba a estar con él en ese momento, pero no para muerte, porque finalmente le sacaron los ojos y fue escarnio, le cortaron el cabello y fue escarnio, hasta que el Señor, ¿verdad? Una vez que él alza los ojos al Señor y busca al Señor, el Señor le da de su misericordia y entonces sucede algo. ¿Recuerda qué sucede? Tira a aquellos, ¿y qué sucede con Sansón? Muere. Escucha esto. Siguió la misericordia de Dios hasta el punto que Dios dijo, hasta aquí. Porque bien hubiera aventado esos pilares, se hubieran muerto todos y Sansón hubiera salido airoso, ¿verdad? Para hacer otras proezas. Pero Dios dijo, hasta aquí. Hasta aquí es mi misericordia por causa de tu propia vida. Entonces, mi amado hermano, nunca demos por sentado las misericordias del Señor. Entonces piensa esto. ¿Cuántas veces el Señor te ha venido hablando para que recapacites en tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha venido hablando diciendo, ya deja de ver pornografía? Ya deja de perder el tiempo en el celular ahí viendo puros memes y viendo puros TikToks y viendo puras cosas que son infructuosas. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ya deja esa relación adúltera? ¿O cuántas veces el Señor te ha dicho, ya deja eso que te encanta hacer, ese pecado, esas blasfemias, esa manera en que procesas la vida, esas formas en que tu corazón se inclina siempre a lo malo, al mal pensamiento, a la mentira? Ya deja a un lado esos deseos de tener más y de buscar más antes que a mí. ¿Cuántas veces el Señor lo ha hecho? Y el Señor con justicia, bien podría decir, como decíamos hace rato, y cabote. Hasta aquí. ¿Cuántas veces el Señor ha venido hablándote a ti para que recapacites, para que cambies de opinión, para que dejes esos pecados que no le honran, que has estado oyendo, predicadores, predicaciones, a gente que eres de los sabidos que se mete a internet y buscas tus predicadores favoritos y que los oyes, pero no cambia nada en tu vida? ¿Cuántas veces has oído al Señor en tu vida decirte, ya sea por boca de algún ministro del Señor, es decir, cualquier pastor o cualquier hermano aquí o en otros lugares o gente que se acerca a ti? ¿Cuántas veces has oído? Comprométete con el Señor, ten mayor intimidad con Él, ten mayor compromiso con la iglesia de Cristo, haz algo más que simplemente sentarte, haz algo más allá de que la mera lectura, haz algo mucho más allá de que oír algo, ve más allá, intima más con el Señor. Escucha, ¿cuántas veces lo has escuchado? Y piensa esto, ¿por qué sigues hoy todavía aquí? ¿Por qué sigues todavía aquí hoy? ¿Por qué sigues hoy, domingo 12:37, aquí? Fíjate nada más, sigues aquí de pie por la pura misericordia de Dios.
Porque de otra manera seríamos consumidos en un instante por su ira santa, por su forma en que tú y yo estamos viviendo, en la manera en que tú y yo nos estamos relacionando. Y seguramente estás pensando, pero yo soy cristiano, hijo de Dios, y en mí no hay condenación, pues estoy en Cristo Jesús. Bueno, sí, espérate, no te adelantes tanto en tus conclusiones. Pero piensa esto, mi amado hermano, Dios ya debería haberte puesto a ti o a mí un Icabod. Ya basta. Ya basta de vivir así, ya basta de pensar así, ya basta de tus pequeñas o grandes fornicaciones. Y fornicación me refiero no solamente a las cuestiones sexuales, sino a toda especie de cosa que hagas, que el esposo que hoy veíamos en Apocalipsis, ¿verdad? Que Jesucristo, nuestro esposo, sea blasfemado por causa nuestra, por andar buscando en otro satisfacción que no es en el marido. Y a pesar de tu indiferencia, mi amado hermano, a tu falta de entrega, a la confesión de tus pecados y otras tantas, las misericordias de Dios aún están aquí presentes en tu vida día a día. Podrías decir, a pesar de mi fornicación espiritual, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios para conmigo. ¿Eso no te hace temblar momentáneamente o prolongadamente? Porque Dios ha tratado y trata a la nación de Israel no conforme a sus obras, sino de acuerdo a sus misericordias. Y Dios nos trata, mi amado hermano, mucho mejor de lo que merecemos. Y Él nos trata, mi amado hermano, por sus misericordias, no por lo que tú estás haciendo, ¿me explico? No es decir, porque si Dios te tratara a ti de acuerdo a lo que tú estás haciendo hoy, ¿cuál sería tu paga? Pero Dios te considera y te ve de acuerdo a sus misericordias. Y aquí rápidamente digo algo, tú ve a la nación de Israel. Ha sido destruida no sé cuántas veces, ha sido sacada de su territorio, ha regresado a su territorio y no ha sido consumida. Todavía siguen por ahí andando judíos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque todavía la misericordia de Dios para ellos es para salvación, porque están cumpliendo un propósito. Hasta el día de hoy, hasta el día en que todo Israel, dice el apóstol, sea salvo. Y sin embargo, mi amado hermano, Dios ha tratado así con la nación de Israel. Y quiero decirle, tú, un gentil, tú, uno fuera de las promesas de Dios, tú, uno que estaba alejado de Dios, que Dios no lo tenía en su mente, ha sido insertado, dice el apóstol, en la rama para que dieras fruto del reino. Tú eras un olivo silvestre, alguien que no daba nada por él, pero Dios te tomó de ahí y te puso en ese olivo, para que tomaras de esa savia. Por favor, vaya a Romanos 11, versículo 20 y 21. Entonces tú y yo como gentiles, no de la nación de Israel, hemos sido insertados en la rama para dar los frutos del reino. Pero escucha esto ¿no crees que es maravilloso? Que Dios nos haya puesto, nosotros somos el Israel, el verdadero Israel, los hijos de Abraham por la fe, ¿cierto? ¿Esto qué te hace sentir? Pero escucha la advertencia del apóstol, Romanos capítulo 11, versículo 20 y 21. ¿Lo tiene? Dice así, ¿me acompañan? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira lo que está diciendo, no está hablando a no creyentes, está hablando a quién. A creyentes les dice, mira, escucha, Dios en su soberanía ha quitado algunas ramas, ha desgajado algunas ramas del olivo, ¿verdad? Y las ha desechado, y a ti te ha puesto, que eras un olivo silvestre, te ha puesto a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Por medio de la fe. Así que si estás tú en Cristo, es por la fe que el Señor te ha dado para que estés ahí, escucha, pero tú por la fe estás en pie, por lo tanto no te ensoberbezcas. No digas, bueno, es que ya soy cristiano, ya hice una declaración de fe, voy a la iglesia, ya pues yo leo, yo voy al templo, dice, hey, momento, no te metas ni pienses no te metas en la mente, ni pienses, ni verbalices el hecho de pensar que por hacer determinadas cosas ya eres de el Señor y que entonces ya puedes vivir como sea. Dice, ve a Israel.
Escucha, no te ensoberbezcas, no pienses que mira a los judíos, a los judíos del Señor, por eso les está yendo como están yendo, por eso es que sucede en esto, por eso, cuidado, aquí nos previene al antisemitismo, voy a usarlo de términos generales, pero escucha esto, no te ensoberbezcas, no pienses que ya estás seguro, como ellos pensaron que estaban seguros, ¿recuerdas? Pues son hijos de Abraham somos, ¿cuál es el problema? Nuestro padre es Abraham, pero el Señor dijo, no es así. ¿Son hijos de Abraham los que son? Los de la fe. Y escucha esto, lo que tienes que hacer es temer. Por eso, mi amado, nunca des por sentado las misericordias de Dios. Porque al contrario, deberías temer, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿ya? Él no perdonó escucha bien la palabra, Él no perdonó a las ramas naturales. Esos que dijeron, yo soy judío, y aquellos, ¿verdad? Que hoy, como vimos los hijos de Elí, ¿verdad? ¿Cómo fue que murieron? El Señor consideró decir, ay, es que son levitas, están sirviendo en el templo, son hijos del sumo sacerdote, y además, pues son dos hijos, ¿cómo le voy a quitar a Elí a sus dos hijos? Él no consideró eso, él dijo, estos están pecando, están blasfemando, están haciendo cosas impropias, ¿qué hace con ellos? Le dice, ¿sabes qué? Mira, retírense, ya ustedes ya no van a hacer eso. Él hace eso, los mata. Escucha, Él no los perdonó. Él los desarraigó y te puso a ti. Y entonces dice, entonces no te ensoberbezcas. No des por sentado, sino teme. Porque Él no perdonó. Él no perdonó esas ramas naturales. Y después escuche lo final. A ti tampoco te perdonará. Por eso, mi amado hermano, cuando Dios a través del apóstol Pablo lanza esta amenaza, porque yo la veo así, como no te ensoberbezcas sino teme, los verdaderos cristianos, ¿qué hacen? Lo toman bien en serio. Escucha, lo toman bien en serio. Todo verdadero creyente lo toma en serio y se queda pasmado, tiembla, los pies se tiemblan y su cuerpo dice, ¿cómo puedo hacer esto? Yo no quiero ser como uno de ellos. Los verdaderos cristianos, mi amado hermano, toman bien en serio esto que dice el apóstol y temen, tiemblan ante su propia fragilidad y su dependencia de la gracia y de la misericordia del Señor, porque no sean pues gente que no sea auténtica en el Señor, que no ame al Señor. Y entonces lo que va a hacer es la búsqueda urgente de mostrar y de vivir su propia autenticidad y en su comportamiento de vida. Es decir, estos que son del Señor lo que hacen es se lo toman en serio y dicen, yo soy del Señor y entonces mi vida está reflejando, ¿qué cosa? Que estoy en Cristo, que Él es el Señor. No me ando con medias tintas, no ando diciendo, bueno, pues es que pues ya somos todos los cristianos, ahí nos vemos en el cielo, ay Señor Jesús, ya ven por nosotros, mira la maldad en el mundo, ya quiero irme. Y el Señor te dice, no, ahí sigues por pura misericordia, ¿para qué? Para que seas luz, para que seas santo, para que me santifiques en medio de la congregación. Por otro lado, aquellos que son hipócritas dentro de la congregación, aquellos que son hipócritas dentro de la iglesia, los falsos pues, las personas sin la verdadera espiritualidad, que solo cumplen sus deberes cristianos religiosos pues, que no están viviendo una vida cristiana auténtica, sino que están viendo su condición y buscan pues, simplemente por manera moral, quitarse algunos pecados, ¿verdad? Y que no están en intimidad con el Señor, ni buscando quitar de sus vidas esos pecados que los están estorbando y que no se humillan ante las advertencias de la palabra, ni ante las advertencias de aquellos que se las dicen, que no le importa, ¿verdad?, usar la doctrina de la seguridad, de la salvación, ¿verdad?, o la perseverancia de los santos y decir, no, pues es que yo ya dice la Escritura que aquel que confiese a Cristo, ese ya es salvo y yo lo he hecho, entonces ya soy salvo y el Señor me va a mantener porque pues el Señor va a cumplir su promesa y no importa cómo vivan, no, bueno, no dicen eso, pero en sus hechos lo muestran. Esos, dice el apóstol Pablo,
corren el peligro y quizá no sean verdaderamente cristianos. Por eso te pregunto, hermano, ¿cómo estás viviendo hoy frente a la santidad de Dios? Por eso, amado hermano, teme. Teme a lo que el Señor dice. Mira la misericordia de Dios para contigo y teme. Mira la misericordia de Dios porque Él aún te mantiene en vida. Por su misericordia no has sido consumido, porque no han decaído sus misericordias todavía contigo. Nuevas son, de hecho, cada mañana, y hoy lo mostró, ¿o no? Hasta este momento lo ha mostrado. Qué maravilloso, ¿no? Ha mostrado su misericordia. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Pero piensa y voltea. Y quizá en la noche te dormiste con una mente perversa. Quizá en la noche te dormiste con una mente inclinada al mal. Quizá en la noche te dormiste con un corazón deseoso de decir, mañana después del servicio voy a seguir dándole porque pues entonces ¿cómo voy a mi dinero? Y yo lo necesito y yo quiero hacer y yo aquí, pues solamente hay que cumplir estos deberes y te despertaste. Y abriste los ojos y dijiste, bueno, pues es que así es la vida, ¿o no? Dormimos y nos levantamos, pero dice el Señor, cuidado, porque eso es misericordia. Mira la misericordia de Dios para contigo, mi amado hermano, y teme. Porque la misericordia de Dios no significa que con paciencia aguante tus afrentas sin importarle. Porque la misericordia de Dios no significa que con paciencia aguante tus afrentas sin ponerte un alto. Misericordia no significa que tú sigas haciendo lo mismo siempre. Misericordia significa que el Señor hoy te está dando esa oportunidad de arrepentirte para vivir una vida diferente, para vivir una vida de acuerdo a sus propósitos, para vivir una vida para su propia gloria. Porque la misericordia de Dios es en términos generales, digamos, su propia misericordia puede manifestarse en dos vías y quiero hoy mostrártelo. Quiero que observes cómo se muestra su misericordia y tú ponlo en tu corazón y teme. Porque en la palabra de Dios vas a encontrar que hay dos respuestas de Dios a pecados similares, voy a usar así, no iguales, pero similares. En un caso, vamos a ver el día de hoy, en un caso murieron al instante y en el mismo pecado perdieron bendiciones. Bueno, el similar pecado perdieron bendiciones. Quiero llevarte cómo puedes observar cómo Dios en su misericordia reacciona para que tú temas. Levítico capítulo 10, por favor, versículo 1 al 5. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 5. Y en cuanto lo tenga, mi amado hermano, le pido a que se ponga en pie. Y hacemos la lectura, los que puedan ponerse en pie. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice Levítico capítulo 10, versículo 1 al 5. Juntos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Puedes tomar tu lugar, hermano. Nadab y Abiú. Recientemente, hace unos momentos, ellos habían sido ungidos como sacerdotes y habían estado ejerciendo como sacerdotes sin ningún problema. Habían hecho, ¿verdad?, estos grandes sacrificios y el pueblo estaba gozoso, pero de un momento a otro, ¡fum!, se oyó un fuego que salió y quizá unos gritos por ahí y alguien que se quema. La gente alrededor decía, como que huele allá, esta no huele a carne de animal, huele como a carne de muerto, de persona. Algo está sucediendo. Algunos quizás solamente van a observar más adelante cómo venían, ¿verdad? ¿Qué llevan ahí estos parientes de Aarón, ¿verdad? Que cargaban a alguien por ahí. Decían, oye, pero si lleva los vestidos sacerdotales, oye, si lleva una tiara, oye, si veas, ¿no será Aarón? No. Y por allá se oyen, son los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Quiero que te pongas tú ahí, oyendo esto. Los hijos de Aarón
no lograron santificar a Dios ante el pueblo. Escucha el texto, ¿me ayudas otra vez? Solamente observa. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, ¿qué dice? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré. En presencia de todo el pueblo seré. Pero escucha, Dios mató a los hijos de Aarón. ¿O no? Sí los mató, ¿no? Sí los mató. Pero quiero que veas el contraste, y es lo que vamos a ver para terminar. Quiero que veas el contraste. Busca, por favor, mi amado hermano, Números capítulo 20, versículo 8 al 12. ¿Cuál fue el asunto de Nabad y Abiú? Dice el Señor, en los que a mí se acercan me santificaré, y escucha esto, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ok, vámonos, Números 20 del 8 al 12. En cuanto lo tenga, le pido por favor que se ponga en pie. Y aquí resulta que estás con Moisés, el pueblo le está exigiendo agua. Moisés dice, ¿de dónde le saco agua? Va con Dios y Dios le dice, bueno, estas palabras. Números 20 del 8 al 12. Me ayudan juntos, dice. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pueden tomar su lugar. ¿Notas? Ambos que se acercaron a Dios no honraron, o como dice aquí, no santificaron a Dios en la congregación. Dios mató a los hijos de Aarón. Y lo que hizo con Moisés fue diferente, ¿o no? Lo que hicieron Nabad y Abiú y lo que hizo Moisés fueron similares. Nada más que a los hijos de Aarón los mató y a Moisés le negó la entrada a la tierra prometida. Escucha. A los hijos de Aarón, Nabad y Abiú, les dijo, ya no hay misericordia. Y a Moisés le dijo, aún hay misericordia, pero no como tú quieres, es como yo quiero. No vas a entrar a la tierra prometida. Y notas a Moisés al final subiendo a aquel monte y dice Dios, ve, esto es lo que le doy a los hijos de Israel, pero tú no vas a entrar. ¿Cómo habrás sentido? ¿Qué dolor habrá sentido? Pero piensa en esto, al final, él pensaría, Dios prolongó en mí misericordia. Porque bien podía haber tocado la cabeza y decir, híjole, mis sobrinos murieron por lo mismo que yo, porque no los santifiqué en la congregación. Y a mí Dios me dio misericordia. Lo que hicieron Nabad y Abiú y lo que hizo Moisés fue que fallaron en mostrar la santidad de Dios ante el pueblo. Nabad y Abiú, ¿qué hicieron? ¿Recuerda qué fue lo que hicieron? Bueno, fue algo extraño, pero ¿por qué? Que Dios no había ordenado. Es decir, lo que Nabad y Abiú hicieron fue justamente no tomar en cuenta la palabra para sus vidas. No tomaron en cuenta. ¿Y qué hizo Moisés? Por lo cual no santificó a la nación, a Dios delante de la nación. Fue incrédulo. Pero tampoco tomó en cuenta la palabra.
Nadab y Abiú descuidaron la palabra al presentar ofrendas en el altar. Y mira cómo dice el versículo. Vaya por favor a Levítico capítulo 10, versículo 2. Dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y Moisés le va a explicar a Aarón por qué había sucedido esto. Versículo 3, Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y escucha, ¿qué hizo Aarón? Cayó. Se quedó callado. Los hijos de Aarón no lograron santificar a Dios ante el pueblo y no lo trataron como santo. Escucha, eso significa, no trataron a Dios como santo. Y yo te pregunto, ¿estás tratando a Dios como santo en tu vida cotidiana? ¿En tus labores cotidianas? ¿En tu matrimonio? ¿En tus relaciones? ¿En tus amistades? ¿En lo que comes? ¿En lo que ves? ¿Estás tratando a Dios como santo? No lo trataron como santo, no lo mostraron delante del pueblo como santo, no lo mostraron de valor infinito y trascendente para sus vidas. Y ahora tú me dirás, hermano, pero es que yo sí amo al Señor y lo tienes, sí, y estoy consciente, pero escucha esto, no importa lo que digas, no importa lo que pienses, no importa lo que tú creas, cómo estás mostrando a ese Dios que te ha salvado y te ha prolongado misericordia. ¿Cómo lo estás mostrando en tu vida, en tus relaciones? Imagínate, por eso la gente suele decir, muchos que vienen a las congregaciones, es que yo sí amo al Señor y amo al Señor y el Señor es, y podemos cantar maravillosamente y alzar tus manos, no tengo ningún problema, y usar la música más hermosa que tú puedas, tampoco tengo el problema, que no, o sea, podemos tener los cultos más inspiradores, más maravillosos, y tú puedes decirlo y verbalizarlo, pero si saliendo inmediatamente empiezas a vivir una vida que parece que no honra al Señor, entonces no importa lo que tú digas. Es lo que estás reflejando y el valor que tiene para ti Dios. Los hijos de Aarón no lograron santificar a Dios ante el pueblo. No lo trataron como santo. No lo mostraron como santo. No lo mostraron de valor infinito. Fueron descuidados con la palabra que él había dicho. No sabemos en realidad cuál fue la causa, ¿no? Pero parece ser que dentro de todo hay algo. Lo podemos vislumbrar en una prohibición. Levítico 10, por favor, 8 al 11, se lo leo yo. Y aquí está quizá la parte que pudiera sustentar por qué murieron. Ustedes que llevaron fuego extraño, que Dios nunca había mandado. Sí, Dios no había mandado ese fuego extraño y ese fuego, ese tipo de fuego, en la manera en que ellos lo llevaron. ¿Me explico? Escucha, versículo 11, 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no ¿qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hermanos, mientras los cuerpos de Nadab y Abiú pasan entre nosotros, oliendo a carne humana quemada, saliendo al campamento, te pregunto, ¿cuán lleno de cuán lleno de vino has estado en tu vida que tus sentidos sean adormecidos a las cosas santas? ¿Cuánto el vino de los placeres mundanos ha cauterizado tus sentidos espirituales para no discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio? ¿Cuánto estás lleno de esos placeres? Piensa en Nadab y Abiú, habían ya ofrecido, los habían ungido y demás, y ahora habían estado comiendo pues de todo lo que se había presentado en las ofrendas, y entonces empezaron a beber. Piensa en Nadab y Abiú. A ver, hermano, toma esto, toma aquí, toma allá. Se presentaron ante el templo a hacer un sacrificio. Y de repente el grito, me quema. Porque toda la congregación estaba viendo. Era dos borrachos entrando al templo. ¿Qué tan borracho andas
con las cosas que te ofrece el mundo, que te están nublando lo que es justo e injusto, bueno y malo, que están nublando tu mirada para discernir lo que es santo y lo que es profano. Y lo que estás haciendo, mi amado hermano, cuando suceden estas cosas es que te presentas así a la gente y la gente dice, ¡ah! ¿Qué Dios es ese? Y Dios dice, acuérdate, te estoy prolongando mi misericordia, deja de hacer eso, deja de vivir así, deja de hacerlo. Con Nabal y Abiú fue instantáneo la muerte, con Moisés que también lo hizo mostrando a Dios como un Dios que no iba a ser. O a lo mejor en esa incredulidad de Moisés al golpear la roca 2 veces, bueno, también lo puso en entredicho. Pero Dios le dijo a Moisés, te extiendo mi misericordia, a ti no. Como hoy puede acercarse y decirte, a ti ya te he hablado muchas veces, ya no hay más misericordia. A ti te he hablado y mi misericordia aún es nueva para ti hoy. Mañana tú no sabes, Él sí, pero tú no. Entonces, ¿cómo te estás acercando al Señor? ¿Con temor y temblor? Escucha lo que dijo Dios. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Todo aquel que se acerca al Señor debe considerar al Señor como santo, como santo, como santo. Y por lo tanto, ¿cómo yo debo vivir? Como santo. Sed pues santos, porque yo soy santo. Entonces, si tú has estado jugando, mi amado hermano, hermana, con la misericordia de Dios, como decía nuestro hermano Alfonso hace rato, estirando esa liga, y cada vez que la estiras es un día de misericordia, hasta que Dios dice, no más. Todo aquel que se acerca al Señor debe considerarlo a Él como santo, y más nos vale que así lo veas día a día. Y que te levantes en tu mente, hoy el Señor ha hecho misericordia de mí al proveerme de vida. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a santificarlo a Él. Voy a vivir una vida santa delante de su presencia. No me voy a embriagar con el vino del mundo que me dice que esto es mejor, que aquello es mejor, olvidándome del Señor, que me dice que los placeres sexuales es maravilloso y es así en obscuro, ¿verdad? La comida en lo oscuro es mucho más sabrosa, como diría Proverbios, ¿no? Y haciendo aquello y poniendo aquello y haciendo eso. Entonces, no me importa, total, mañana me voy a levantar como otra vez con la misericordia de Dios. Pero olvídate, mi amado hermano, la misericordia de Dios puede ser que ya no la tengas mañana. Más te vale que la valores hoy. Más te vale que hoy la valores, esa misericordia, mi amado hermano. Y más nos vale tomar la actitud de Aarón cuando oyó las palabras del Señor. En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hace Aarón, mi amado hermano? Calla. Calla diciendo, ¿qué le voy a alegar a Dios? Fíjate, Dios le dice, le manda a decir, bueno, le dice a través de Moisés, Aarón, ni siquiera le llores a tus hijos. Y tú dirás, qué cruel. Le dice a Aarón, tu cabello no lo dejes así suelto. No te pongas a llorar. No te pongas silicio. No te pongas en tristeza, porque no vale la pena llorar por aquellos que están jugando con la misericordia de Dios. No vale la pena llorar por aquellos que se atreven a poner a Dios como afrenta. No vale la pena llorar por aquellos que no santifican a Dios en presencia del pueblo, porque están más entregados a sus vinos, están más entregados a que sus sentidos les den lo que proveen, a que santifiquen a Dios. No vale la pena llorarlos. Por eso, mi amado hermano, si me ves a mí pecando y no arrepentido, no vayas a mi funeral y digas qué bueno era el hermano. Era un hermano maravilloso. Ve y di, el hermano está así porque la misericordia de Dios para él fue ya no más.
Porque no vale la pena llorar, mi amado hermano, por los que están jugando con las cosas santas. Nadie puede acercarse al Señor si primeramente no lo estás considerando como santo y por lo tanto te santificas para acercarte a Él. Porque de otra manera caerás muerto. Porque Dios se toma muy en serio su propia santidad. Es lo que también decía nuestro hermano al principio. ¿No es que Dios descendió de los cielos y rebajó su gloria, rebajó su santidad para hacerse como de nosotros y decir, bueno, mi justicia, sí, pero como me hice hombre, entonces no. Nosotros somos los que somos elevados para Él. Fue el Señor quien mató a Nabal y a Abiú. Él es quien hizo descender fuego. Eso no fue un accidente, mi amado, sino más bien el juicio de Dios contra ellos. Contrario a Moisés. ¿Moisés fue culpable del mismo pecado, hermanos? Sí. En las aguas de Meriba, Israel murmura contra Dios por falta de agua. Entonces Dios le dice a Moisés, vamos, Números, capítulo 20, versículo 8. Voy a leer. Toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Pero en cambio, ¿qué hace Moisés? ¿Fue descuidado con lo que Dios le había dicho? Como lo fue Nabal y Abiú. En lugar de hablarle a la roca, ¿qué hizo Moisés? Levantó la vara y la golpeó 2 veces. ¿Brota agua en abundancia? Sí. ¿Bebió la congregación? Sí. ¿Bebieron sus ganados? Sí. Me quedé pensando, ¿ya estaba el que después le sucedería a Moisés? ¿Ya estaba con él? ¿Josué? ¿Ya estaba? ¿Verdad? Que podríamos pensar, bueno, es igual. De todos modos ya estaba el que le sucedía, ¿no? Pues se le hubiera muerto a Moisés. Josué hubiera metido a Israel como lo hizo. Pero, ¿sabes? Dios dijo, ahora él no. Ellos sí, pero él no. El Señor acusó a Moisés y a Aarón del mismo pecado de Nabal y Abiú. Vea, 20:12 de Números. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Cuando Dios les señaló repetidamente, de hecho, Dios va a señalarle repetidamente las consecuencias de su pecado. En Números 27 y Deuteronomio 32, el Señor siempre va a repetir esto. Se centró que lo que había sido similar con Nabal y Abiú, el Señor le va a decir a Moisés y Aarón, no me santificasteis en las aguas ante los ojos, dice Números 27:14, y no me tratasteis como santo en medio del pueblo de Israel, dice Deuteronomio 32:51. O sea, aún así Dios le repitió muchas veces, escucha, no entraste y no vas a entrar porque tú no me trataste como santo, porque tú no me santificaste en las aguas. No solamente quiero que lo recuerdes, Moisés. Quiero que recuerdes que este día de hoy tienes misericordia porque aquel día te hubiera aniquilado. Esto significa que la decisión de Dios de impedir que Moisés entrara en la tierra prometida fue misericordia. Debería haber muerto como Nabal y Abiú, pero Dios le concedió misericordia. Amados, Nabal y Abiú recibieron un trato justo, ¿cierto? La muerte fue una justa retribución. Por eso, su papá Aarón quedó, no más que decir. Y para Moisés, la negación de la tierra prometida fue un indulto misericordioso. No sé si lo puedes notar para ti. Y cuando lees un poco el Nuevo Testamento, encuentras algo sorprendente de esa misericordia.
Ve a 1 Corintios capítulo 11, por favor. Y te vas a dar cuenta que el Señor quita la vida de algunos de sus hijos precisamente para evitarles un destino peor. Pablo enseña con relación con la cena del Señor lo siguiente. Si puede ponerse en pie, por favor, vamos a leerlo. 1 Corintios 11, versículo 29 al 32. Ayúdenme a leerlo, los que puedan ponerse en pie. 1 Corintios 11, 29 al 32. Juntos, por favor, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues os examinases a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pueden tomar su lugar. Algunos de nosotros morimos como disciplina del Señor. Escucha lo que te estoy diciendo. Algunos morimos como disciplina del Señor. Algunos nos enfermamos, pero no morimos, como disciplina por el Señor. Y algunos se debilitan en sus cuerpos. No se enferman, no se mueren, pero sí se debilitan como disciplina del Señor. Y quiero que entiendas, mi amado, es pura misericordia para ti. Y si hoy estás vivo, es pura misericordia de Dios para ti. Así que yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué merece el estilo de vida que llevas hoy? ¿Qué merece el estilo de vida, de pensamiento, de relaciones que llevas hoy? Sí, eso de que de repente tomes tu teléfono y empieces a ver cosas impropias para un hijo. Sí, eso que veas a un chico y ya estás diciendo, ya estás fornicando con él. O que estés fornicando ahorita. O que te estés entregando a algo. O que estés buscando, no a Cristo, sino a tus propias satisfacciones. Te pregunto, ¿qué merece el estilo de vida que llevas hoy? ¿Qué merece la manera en que tomas el valor supremo de la santidad de Dios en tu vida hoy? Mira, mi amado hermano, observa, ayer fue misericordia. Hoy fue misericordia. Mañana, yo por fe creo que probablemente también sea misericordia, ¿no? Quiero confiar en el Señor. Pero si escuchas hoy su voz, ¿qué dice la Escritura? No endurezcas tu corazón como en el día de Meriba. ¿Qué te dirá el Señor con respecto a tu santidad? Pero más, ¿qué dirá el Señor con respecto a su santidad? Si mira tu vida diciéndote cristiano. ¿Qué te dirá el Señor que está observando y que está mirando la manera en que tú vives y diga, oye, estás haciéndome quedar mal a mí delante de todos? ¿Qué te dirá el Señor con respecto a su santidad? Te diría esto, lo mismo que le dijo a Aarón, lo mismo que le dijo a Aarón y a Moisés. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Toma en serio la santidad de Dios en tu vida y muestra esa santidad de Dios a través de tu propia vida. Porque si no lo haces, mi amado hermano, estás en un riesgo, estamos en un riesgo. Mi amado hermano, mi oración es que veas la misericordia de Dios todavía hoy en tu vida. Pero que la veas para santificarte a Él mediante buscarlo a Él. Para que busques santificar su nombre y te santifiques a ti mismo a través de su ayuda. Para mostrar a través de tu vida lo santo, magnífico, grandioso que es Él. Para que dejes esa vida de borracho espiritual que tienes. Para que dejes a un lado esa vida, ¿verdad?
más o menos detoreado, pues como dicen vulgarmente, o aquí más o menos mareado en cuanto a los vinos que estás tomando del mundo, para que puedas discernir entre lo que es justo e injusto, lo que es santo, lo que es impuro, para que tú puedas tener todas las características de un hombre santo y una mujer santa de Dios que glorifica su nombre, que hace que Dios se muestre santo, mi amado hermano. Te estoy pidiendo, amado, y oro porque el Señor nos quite a ti y a mí y a quien sea, mi amado, que dejemos esas borracheras espirituales o la incredulidad y que seamos guiados al arrepentimiento. Que no menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estás aún con vida. Esa es buena noticia. Esa es buena noticia. Como el Israel del profeta Jeremías, hoy sigue siendo advertido para que te arrepientas. Pero llegará un punto en que como Israel, a ti también te llegará la calamidad. O como Moisés, su misericordia está siendo prolongada, pero las bendiciones te son quitadas. Como olivo silvestre has sido injertado y por lo tanto no te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios pide justamente tomar tu vida como juicio por no temer. Y lo que sí sé, lo que estoy cierto, es que hoy Dios te ha extendido su misericordia. ¿Lo puedes valorar, hermano? Ha extendido su misericordia y ahora te dice esto: has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, escucha, pues si no, vendré pronto, escucha, y si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Notas? Quitaré tu candelero, refiriéndose a la iglesia en ese lugar, pero también refiriéndose a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Así que, mi amado hermano, hoy estamos ante la presencia de Dios. ¿Y qué vas a hacer con lo que oyes hoy? ¿Continuar estirando la liga de la misericordia hasta que Dios diga, basta? O mejor, arrepentirte y decirle al Señor, Señor, perdóname, no te he santificado. Me he acercado a ti, pero me he acercado a ti sin considerarte santo. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias